buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén siguiendo. Bienvenidos a un encuentro con la cultura financiera. Mi nombre es Leonor Roquet y como parte del Instituto Español de la Bolsa le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Empezando la semana con un encuentro de cultura financiera en el que les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Antes de iniciar, como sé que siempre hay personas que se unen por primera vez a estos encuentros, les quiero dar un muy breve repaso por la página del instituto. Recuerden que en la parte superior siempre van a encontrar un banner en donde van a encontrar lo que sería la imagen para el próximo encuentro. Allí hacen clic y se pueden unir de inmediato. Allí vemos el del día de hoy, 21 de junio, y pueden unirse al que tenemos esta semana, el día 23 de junio, con Carlos Guayara, en donde estaremos hablando del secreto de los pivotes. Por supuesto, vamos a dar un análisis completo del mercado y también vamos a hablar de cómo los traders profesionales utilizan los pivotes. Pasamos entonces, bajamos un poco más, tenemos información de suscripciones, información de las formaciones, de las clases. Venimos con varios cursos ya para el verano, así que si quieren alguna información sobre eso, saben que estamos a la orden. Tenemos Bolsa Magazine, su revista de conocimiento financiero. Allí publicamos todas las mañanas los comentarios de Gervinos, comentarios súper apropiados para empezar el día y para ver qué podemos esperar entonces de los mercados en los próximos días. También tenemos este cuadrito mágico de color verde con el símbolo de WhatsApp, que es su manera de comunicarse de forma inmediata con nosotros. Hacen clic allí y de inmediato nos estarán enviando un mensaje a través de WhatsApp y cualquiera de nuestro equipo del Instituto Español de la Bolsa les va a estar contestando. Recuerden que tenemos un equipo que trabaja para estar atentos a todas las necesidades de los traders, no solamente aquellos que nos acompañan desde donde nosotros estamos, desde aquí, desde Europa, sino también aquellos que se nos unen desde Estados Unidos, desde América Latina y desde todas partes del mundo. Seguimos por aquí, tenemos información de nuestros servicios, tenemos allí a varios de nuestros autores y si seguimos bajando tenemos las noticias del mercado que siempre publicamos en horas de la mañana. También tenemos aquí a nuestros aliados, publicamos hoy un análisis interesante en FXMAC, también estuvimos publicando en Investing en español, así que siempre en esas páginas de revistas financieras, de cultura financiera, van a encontrar a alguno de nuestros autores comentando y haciendo análisis de la actualidad. Así que bueno, muchísimas gracias también a quienes nos están saludando por aquí. Ya estamos leyendo sus mensajes. Hola Ignacio, saludos. Por aquí José también. A ver, Esther por aquí, muchísimas gracias. Recuerden que durante todo el encuentro tienen la opción abierta de preguntas. Con esta opción pueden hacer todas las preguntas, todos los comentarios que quieran a nuestro panelista. Y nuestro panelista del día de hoy es un invitado muy especial que sabemos que no lo tenemos a menudo, pero que siempre ustedes nos están preguntando cuándo vuelve, cuándo va a ser otro encuentro con todos nosotros, porque sabemos que todos los encuentros de este panelista no tienen desperdicio. Son encuentros de primera calidad, de la más alta cultura financiera y de verdad es uno de los estrategas, de los traders profesionales de Europa que hablan con mayor honestidad y con mayor claridad de los mercados. Y por eso para el encuentro de hoy creamos lo que nosotros entendemos como el tema perfecto para este panelista del día de hoy. Porque todos conocemos que están las manos fuertes en el mercado. Esas manos fuertes que representan y que crean esos movimientos en el mercado. Finalmente son siempre los que generan ganancias, son siempre los que vemos que están allí ocasionando los movimientos del mercado. Pero no queremos ser víctimas de los movimientos de las manos fuertes. Al contrario, queremos que esos movimientos que ellos hacen, que esas estrategias que ellos hacen, se conviertan en nuestros aliados. Y por eso el día de hoy, Daniel y el Instituto Español de la Bolsa decidió revelar
¿Qué va a ser entonces esas manos fuertes como estrategias que empiezan ahora en el verano? Empezamos con un verano bastante particular, un verano en donde ya está bastante avanzado el tema de la vacuna. Muchos países europeos y Estados Unidos, más que todo, van súper adelantados con todo el tema de la vacunación. Ya se empieza entonces a ver movimiento en muchas industrias que estaban paradas desde hace casi un año. Vemos industrias como el ocio nocturno, vemos industrias como el hotelero, vemos industrias como los cines que se están iniciando y están volviendo a coger ese ritmo que tenía antes. ¿Qué podemos esperar entonces ante esta situación? Y entonces, ¿cómo prevén moverse? ¿Cómo prevén mantenerse las manos fuertes en los mercados? ¿Y cómo podemos aprovechar esta estrategia que ellos van a activar? Para hablar de todo eso tenemos a Daniel Lavecchia el día de hoy. Daniel, amigo de la casa, trader profesional, estratega del Instituto Español de la Bolsa, autor reconocido en distintos medios y distintas publicaciones de trading e inversión, y uno de nuestros traders favoritos al que siempre escuchamos con muchísima atención porque sabemos que siempre habla con profesionalismo, con esa pasión de estudiar los mercados y por supuesto con mucha honestidad sobre lo que ocurre en el mundo de la finanza. Les recordamos que en el caso de Daniel siempre lo presentamos a él en su segundo idioma, el idioma inglés, y hacemos la traducción. También les recordamos que la opción de preguntas queda abierta entonces ante cualquier pregunta o comentario. Así que bueno, agradecerles a Daniel que esté aquí. Thank you so much, Daniel, for being with us. It's a pleasure and an honor, and I think we can start if you agree. Yes, thank you very much for inviting me. It's my pleasure being here. Thank you so much. Para Daniel, Daniel dice que es un placer estar aquí con nosotros acompañándonos. Okay, today let's talk about the main direction of investing based on what strong hands or smart money do in the market. Hoy vamos a hablar sobre cuáles serían las mejores decisiones en el mercado dependiendo de lo que hacen las manos fuertes o el smart money en estos próximos días. When you have to choose how to invest in the market, you have to understand that there are a lot of direction that you can follow, and it's not about a true direction, but the true direction for your choices, for you. Nos comenta que hay muchas direcciones que podemos tomar cuando estamos invirtiendo en los mercados y que a pesar de que existen muchísimas direcciones, debemos decidir cuál es la dirección correcta para cada uno de nosotros. For example, if I have to choose a direction for making money, I have to understand how the market moves, and then I have to choose different direction to protect myself. Por ejemplo, si queremos decidir hacia cuál, para hacer dinero en los mercados, hacia cuál dirección nos queremos ir, debemos primero decidir esa dirección y después tomar las medidas necesarias para protegernos a nosotros mismos. You know, we are living difficult periods where there is a lot of volatility in the market. So we have to protect ourselves. We can do a lot of money, but we have to keep our money we have done, and for doing this, we have to choose the right direction. Nosotros estamos en un periodo de bastante volatilidad, en un periodo complejo en los mercados, y por eso tenemos que tomar la decisión correcta para proteger entonces nuestras ganancias. Daniel, one quick thing. We don't see your screen yet, correct? Yeah, can you see my screen? Now we are not seeing your screen. You have to give me again, I think. Así.
Ok, vamos a mostrar la pantalla de Daniel. You see my screen? Yes, all right, we got it. Ok, ahí vemos la pantalla de Daniel. Thank you. Those are very difficult times, and for doing money in these difficult times, complex time, we have to have a different strategies. Esto es un tiempo bastante complicado en los mercados, un tiempo bastante complejo, por lo cual para tener ganancias en los mercados debemos tener diferentes estrategias. You know, I choose this picture because, as you see, there is a performance, an increase in performance. Daniel eligió esta figura porque, como podemos ver, hay una actuación que va aumentando. But as you see here, the way you do the performance is complex. It's not a unique way, and is a complex of multiple strategies. Pero como vemos, para avanzar en esa mejora de los resultados, vemos que no es sencillo, vemos que hay estrategias complejas incluso en este dibujo. And this is exactly what we have to do. For example, in 2019, I did a lot of performance with Forex and commodities, a few performance with stocks. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, en el 2019, Daniel hizo muchas operaciones con acciones, por ejemplo, pero muy pocas en el mercado de divisas. The contrary. Oh, a lot in Forex. Ok, es el contrario. Yes. Muchas en Forex, pocas en el de divisas, en el mercado de divisas. Yeah, and in 2020 is the opposite. I've done a lot of operation and performance with stocks, a few performance in Forex. Y para en el año 2020 hizo exactamente lo contrario. Hizo muchas operaciones en acciones, en stocks y pocas o menos en Forex, en el mercado de divisas. But if you just try to compare 2019 and 2020, we have reached the same performance, but we achieve it in different way. Pero si observamos entonces los resultados que mantiene Daniel, él alcanzó los mismos resultados, fue el mismo performance, pero utilizó estrategias distintas. For example, we can try to have different assets. For example, this asset that you find here: stocks, commodities, forex, crypto, bonds. Por ejemplo, podemos encontrar distintos mercados. Por ejemplo, como vemos en la imagen, tenemos las acciones, tenemos las commodities, que son materia prima, tenemos Forex, tenemos cripto, tenemos el mercado de bonos. Why we are looking at this instrument? Because probably when stocks are falling down, probably a forex could rise. So we want to have different move in these assets. ¿Por qué queremos ver entonces este panorama? Porque cuando vemos que el forex, por ejemplo, está bajando, podemos optar por otro mercado como las acciones. Entonces, por eso queremos tener distintos escenarios. Here you have the performance for 2020 of every asset you read here. Por aquí vemos entonces un performance del año 2020. De todos los activos, aquí los podemos ver, durante ese año. For example, the silver, the light green here, you see the returns. The silver is the best for the year, and the worst is a crude oil. Por ejemplo, en este año, en el 2020, el mejor activo fue la plata y el peor fue el petróleo. And if you, for example, you see this here, probably the best is the crude oil, and one of the worst is the silver.
Sorry, I lost you. Sorry, for 2021, probably is the opposite. The silver is the worst and the crude oil is the best. Daniel dice que, por ejemplo, en el año 2021 probablemente sea todo lo contrario, que el petróleo, el oil, sea el mejor activo y la plata sea uno de los peores. And you see here how many kind of asset classes you have. Small caps, US stock, for example, US stock is 15.5% for the year. And you see here, Canadian stock, 2.8, just a few performance. Aquí podemos ver todas las clases de activos que tenemos. Por ejemplo, tenemos el small caps de Estados Unidos, tenemos las acciones de Estados Unidos, que alcanzó un 15.5%, mientras podemos verlo frente a, por ejemplo, las acciones canadienses, que llegó a alcanzar solo el 2.8%. So choosing different assets is about choosing the right asset for the right moment. Así que entre elegir diferentes activos, la idea es elegir el activo correcto en el momento correcto. Here is a chart that I programmed by myself, I invented by myself. It's about to spot all the markets, all the assets with one screen. Esto es un gráfico que Daniel realizó, él mismo creó y lo desarrolló, y podemos ver en un mismo gráfico todos los activos en la misma pantalla. And you see all the assets here, see the name, so you have all the assets here. Podemos ver todos los activos allí podemos ver los nombres, tenemos commodities, que es materia prima, tenemos real estate, que significa lo que sería la compra de casas. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el dólar americano. And in this chart, you have two axes here. When you have the right quadrant here, you have, for example, for the short time strength and medium time strength. En este gráfico presentamos 4 cuadrículas. Por ejemplo, la que vemos aquí en este momento, la que está subrayando Daniel, vemos que se encuentra entre la fuerza a corto plazo y a mediano plazo. As you see here, it's very strong in a high quadrant. Como podemos ver, es bastante fuerte en una cuadrícula superior. And in this case, for example, you see a short time, not so strength, but probably a weakness and a strength in a medium term. Y podemos ver que no es tan fuerte, es un poco débil en lo que serían las fuerzas a mediano plazo, como nos indica allí Daniel en esa flecha roja y después en su flecha verde. And for example, what you find in this part is probably something that is doing a pullback in this quadrant here. Okay, this part here is a pullback. Lo que podemos ver en esta parte, en esta sección que nos resalta Daniel, probablemente está haciendo un pullback. And for example, if you look at this part here, you have a weakness for the short term and a weakness for the medium term. So this is the shortable asset, for example. Y en esta parte podemos ver la debilidad de la fuerza a corto plazo y a mediano plazo. And for example, here, if you analyze this chart, what you see all the assets that are strong at the moment: US dollar, real estate, commodities. Por ejemplo, si analizamos este gráfico, podemos ver en esta sección todos los activos que son fuertes en este momento: el dólar americano, las commodities y real estate. And for example, stocks is becoming more and more weak, so it's not so strong as before. Y por ejemplo, las stocks, las acciones, se están volviendo cada vez más débiles.
ya no son tan fuertes como antes. And then if you have to choose, for example, you have to choose between these assets here. Y después podemos seleccionar entre alguno de los activos de esta sección, por ejemplo. And in this case, you can buy something that belongs to this section. Y por ejemplo, en este caso, podemos comprar algo que se mantenga en esa sección. Okay, this is an example how I do my operation. I choose the operation, but let's talk in order about the stock market after the forex, after the commodities, and the crypto and the bond. Esto es solamente un ejemplo de cómo Daniel hace sus operaciones, cómo hace solo una pequeña parte del análisis que pone en práctica día a día. Ahora vamos a ver en detalle cada una, Forex, cripto y todos los activos. Let's start with stock market. And for the stock market, for example, we have to analyze where to invest in this summer period and for the autumn time. Por ejemplo, podemos iniciar con el stock market, con el mercado de acciones, y vamos a analizar en qué podemos invertir durante este verano y en la época de otoño. Taking a lot of instrument is not diversify, is not lowering the risk. This is what I think. A lot of people think that you take a lot of instrument and you lower the risk, but it's not correct. Tomar varios instrumentos no es igual a bajar el riesgo. Muchas personas piensan que al seleccionar diferentes instrumentos ya inmediatamente se está reduciendo el riesgo, pero esto no es así. For measuring this kind of concept, you use the correlation. The correlation is something that measures how a market moves considering another one market. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta entonces para esto? Tenemos que tomar en cuenta la correlación. La correlación es lo que va a decir cómo se mueve un mercado en relación con otro mercado. In this slide, you read here, correlation between US market and international stock markets. Por ejemplo, aquí podemos ver la correlación entre el mercado americano, norteamericano, y el mercado internacional de acciones. For example, in this case, you see UK and France, which is 0.6 of correlation. Por ejemplo, aquí podemos ver que el Reino Unido y Francia tienen un 0.60 de correlación. What it means? It means that if US market do, for example, the 10%, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, queremos analizar lo que sería el mercado estadounidense, tenemos que ver el 10% entonces. and UK and France, they do the 6%. Mientras que UK y el Reino Unido y Francia solo mantienen el 6%. And for the China, for example, the 4%. Y para China, por ejemplo, el 4%. For Taiwan and Korea is 2%, and Japan 1%. Para Taiwán y Corea el 2% y para Japón el 1%. But as you see here, it's not a disadvantage as you could think, because you see how when the market is rising, this one is not rising. Podemos ver entonces cómo un mercado, por ejemplo en este caso, se está comportando bien, pero no está aumentando o no está mejorando. You have to compare US stocks. They are doing the 10%, for example, and the Japan is doing 1%. Si comparamos entonces las acciones americanas, estas tienen un 10%, mientras las acciones japonesas solo el 1%. This is
sometimes you can think, why I have to invest in Japanese stocks, if they are doing only the 1%? Entonces se preguntarán, ¿por qué me interesaría invertir en acciones japonesas si solamente alcanzan el 1%? But if I change here and the US market falls of 10%, this one is falling 1% only. Pero, por ejemplo, si cambiamos la perspectiva y nos vamos a cómo puede caer el mercado, en el mercado estadounidense estaríamos hablando del menos 10%, mientras el japonés solamente estaríamos hablando del menos 1%. In this case, you think it's a great thing having, for example, some Japanese stocks in your portfolio because they are protecting you for the falling of the market. En este caso, está muy bien tener entonces acciones de Japón porque nos está protegiendo entonces de los movimientos del mercado. This is an example how you have to understand and you have to choose your assets. You have to think what you want to achieve. You want to have gains or you want to protect your risk. Esto es un ejemplo de cómo podemos elegir entonces cómo invertir en los mercados. Debemos pensar entonces qué queremos. ¿Queremos tener ganancias o queremos protegernos del riesgo? For example, if you want to have some great gains, you can invest in innovation technology, for example, okay, and you can choose some country very strong in innovation. Por ejemplo, si queremos tener ganancias, podemos hacer algún tipo de inversión en la innovación tecnológica y elegir entonces uno de los países que tengan un mejor desempeño en esta área. For example, Israel, Korea, Taiwan, and Japan. You see here, Japan again, Korea and Taiwan again. As before, you see? Korea, Taiwan, Japan. Por ejemplo, puede ser Israel, Corea, Taiwán, Suiza, Japón. Miren cómo estos países se repiten, lo que sería Taiwán, Japón. Los vemos aquí también, Taiwán, Corea y Japón. And this is an example how you, for example, try to invest in technology, not only in North America, for example, in US, but you can choose other countries. Y esto nos demuestra entonces que podemos invertir en tecnología no solamente en Estados Unidos, sino en muchísimos otros países. And for example, you can invest in some of these sectors, then as an acronym, you call BEACH, which is Booking, Entertainment, Airlines, Cruises, Hotels. Por ejemplo, se puede invertir en este sector, en esta área, cuyos acrónimos en inglés se traducen como beach, playa, que es beach, booking, el proceso de hacer nuestras reservas, entertainment, entretenimiento, airlines, aerolíneas, cruise, cruceros y hotels, hoteles. In this case, as you can easily understand, these sectors are very in loss for this COVID-19 in pandemic period. Como podemos entender, estos sectores han tenido grandes pérdidas en lo que serían el tiempo de pandemia por el COVID. But a lot of stocks belonging to these sectors just have a great gain starting from the COVID low in March 2020. Sin embargo, hay otros sectores que han tenido muy buen desempeño, incluyendo desde el pico de lo que sería la pandemia. But some of them, they are not gaining. They are still losing in the market. Sin embargo, hay otros que aún no han llegado a la ganancia, que inclusive aún siguen perdiendo en los mercados. For example, one of them is, for example, airlines. Airlines has not the level of money that was before. Then, for example, we can choose this sector to invest. Por ejemplo, uno de los sectores que no se recuperan en el mercado es las aerolíneas. Las aerolíneas no han alcanzado el nivel que estaban antes de la pandemia.
Así que, por ejemplo, podríamos elegir este sector. And when I'm telling you to invest in this sector, for example, you can choose, let me see, for example, Boeing is an example. Okay, you see Boeing. I think you see my screen. Boeing has a lot of gain to do to reach the high level of COVID, which is here. Por ejemplo, podemos ver una acción, Boeing, que aún no ha alcanzado el nivel más alto. Lo vemos allí que Daniel nos lo señala con una línea. This is the day before the COVID, and then the market falls. And now to reach the level, they have to gain 42%. Esto, por ejemplo, la parte más es la superior, la más alta, allí donde se demuestra con ese comienzo de esa línea verde, fue antes de la pandemia. During the COVID, for example, it lost 73%. Durante el COVID perdió entonces Boeing 73%, más del 73%. To reach the same level as before, it has to gain 40% at least. Para alcanzar el mismo nivel que teníamos antes de la pandemia, debemos aumentar un 44%. Which is a great gain. Some of these companies, they reach this high, but this one not yet. Lo que es realmente bueno, ya que hay muchas compañías como esta que tienen un riesgo bastante alto, pero esta aún no. For example, if you see Disney, which is entertainment, you see here, this is the maximum before the COVID. You see here, this is the maximum before the COVID. It lost 40%. Ok, por ejemplo, ahora estamos viendo en pantalla el gráfico de Disney. Disney es entretenimiento. Vemos entonces cómo se encontraba antes de la pandemia y luego vemos cómo después llegó a perder el 40%. But you see now, the price is well above the high of the pandemic moment, and it gains, starting from this level, more than 38%. Starting from this level, okay? Vemos entonces cómo después de ya cerca de la culminación de la pandemia, van aumentando y ven cómo han subido más del 38%. And if you think about Boeing that showed we before, this part is not well done. They still have to do it. So we have to move before the price reach this high level. Y por ejemplo, si lo comparamos con el gráfico de Boeing, que fue el que vimos antes de este, vemos que este no alcanzaba realmente el nivel que nos mostraba Boeing. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entrar antes de que se llegue a ese nivel. And for example, this is how we can choose our investments. For example, try to invest in this company that can reach the high level they had before the COVID-19 crash. Y así es como debemos entonces elegir nuestras acciones y nuestras inversiones. Vemos entonces que en este caso Boeing, el gráfico que estamos viendo, no ha alcanzado el nivel que tenía antes de la pandemia. For example, Delta Airlines is another one. And you see here, this is the highest level before the COVID, and now there is a 37% to reach this level. Por ejemplo, estamos viendo ahora el gráfico de Delta Airlines. Vemos entonces el punto más alto antes de la pandemia y ahora vemos en dónde se encuentra, que es aún le falta lo que sería un 37%.
And that's how I try to choose my investments. So I have to move before that everyone knows then this market is interesting, because when everyone knows, probably it's the moment to start going out. Pero así entonces es como Daniel escoge sus acciones y hace sus inversiones. Tiene que ser antes de que todo el mundo lo sepa, antes de que todo el mundo entra, porque cuando ya todo el mundo entra, empieza entonces a la pérdida. At the very end, I show you the chart that I showed you before, this one, okay, for the Spanish market. I prepared for you, just a little surprise for you. Después, justo antes de terminar el webinar, Daniel nos va a enseñar la sorpresa que nos preparó, que es ese gráfico que él mismo diseña, que él mismo programa con acciones españolas para nuestro público que se encuentra aquí con nosotros en España. And let's talk about the Forex now. Vamos a hablar ahora entonces del mercado de divisas. If you consider the dollar index, starting from March 2020, it lost the 40%. Si revisamos el dólar index desde el mes de marzo del 2020, vemos que ha perdido el 14%. Which is a great amount if you consider this a currency, because the currency has a limited amount of movement. But this is a great fall. Vemos entonces que esto fue un descenso que ha ocurrido después de la pandemia, pero vemos una gran forma. In this case, for example, we see in these very days a great movement, a great reaction for the dollar that reached almost 93 point here. Por ejemplo, vemos una excelente forma allí. Vemos en esta subida que hizo que casi alcanza a los 93. In these very days, the dollar is growing so strongly. Y entonces ahora el dólar va muy fuerte. If we want to invest in currency, we have to consider the dollar index. And if you understand the dollar index, probably you understand every currency. Si ustedes están interesados en invertir en divisas, deben tener en cuenta el dólar index. También Daniel considera que si entendemos cómo se comporta el dólar index, entendemos entonces a todas las monedas, a todas las divisas. For example, here, again, this chart that I showed you before, when you see all the currency that we consider now. Por ejemplo, ahora vemos un gráfico como el que vimos antes, en donde tenemos a todas las currency, a todas las monedas que hemos estado viendo entonces. In this case, you see all the currency as moving from high to low because the dollar is growing. Vemos que todas las divisas van yendo de alto a bajo. ¿Por qué? Porque el dólar está creciendo. If you see the dollar is in this place, I didn't show you, but the dollar is in this place, and all the currency are in this place. Si vemos entonces el dólar estaría en ese espacio en donde nos señala Daniel y todas las demás monedas allí donde las vemos. And in this case, I place a circle here for the British pound, because you see it's the strongest. Even if they are moving from high to low, it's the strongest because you see is in the highest place. Si entonces tenemos que considerar alguna de las divisas que podemos ver en este gráfico, podríamos coger a la moneda del Reino Unido, la libra, que a pesar de que está en un lugar de bajo, va de débil a fuerte, como podemos ver en este movimiento que nos adelanta la gráfica. And the weakest is probably the Australian dollar and the New Zealand dollar.
Los más débiles entonces, como se ve, sería el dólar australiano y el dólar neozelandés. And for example, in the portfolio, Forex portfolio, I choose to invest in British pound versus Australian dollar to gain from this distance. You see this distance, it gains money. Por ejemplo, podríamos elegir la libra del Reino Unido antes que el dólar australiano, porque si vemos este sistema, podemos ver que este sistema nos va a generar una ganancia. Because the British pound is stronger than Australian dollar, as you see in this chart. Porque el libra del Reino Unido es más fuerte que el dólar australiano. And for example, here I show you the operation. Vamos entonces a ver la operación que nos va a enseñar Daniel. You see here the operation, and then I choose the entry here. I place a stop loss here. Now we are around 1.1 reward risk. Allí Daniel nos revela entonces su operación. Podemos ver el stop loss, podemos ver el take profit y con un riesgo de 1-1. In this case, I enter around this level. I place the stop loss here. Okay. A ver, Daniel entró en ese nivel en donde se nos muestra la línea azul. Luego estableció el stop loss allí en donde se representa la línea roja. And now we are around 1-1 risk reward. We are gaining 200 pips. Y ahora pip. Estamos con el take profit, que está más o menos a una distancia de 1-1. Y estaríamos ganando, how many pips, Daniel? 200 pip. Con esta operación, thank you, con esta operación solamente estaríamos ganando 2000 pips. In this case, we are trying to reach more and more. I think we can reach the 190, the 192 reward risk. Daniel dice que en esta operación cree que podemos llegar incluso más, allí en donde nos indican las líneas que vemos en su gráfico. And let's talk about commodities now. And again, here. Ahora vamos a hablar de commodities. Daniel, I want to stop you for a second. Yep. Vamos a detener a Daniel por un segundo. Nos hacen una pregunta sobre la presentación de PowerPoint. Todas las personas que se registran van a recibir la grabación, así que no se preocupen, por ahí la van a ver en detalle. En todo caso, si tienen alguna otra petición, también nos pueden hacer a nuestro correo info@Instituto Español de la Bolsa. Y una pregunta por aquí que veo entre todas, no hay muchas, pero nos comentan entre el euro y el, a ver, por aquí nos preguntan euro dólar, por aquí nos preguntan yen. ¿Qué pasa cuando ambas monedas están en ambos niveles? Vamos a hacer la pregunta general. Daniel, what is happening when both currencies are in the same level? Which one? Which currency? I see a lot of people asking about euros. Let me see, because we have a lot of questions. Okay, let me see. I'm preparing for it. This is the effective, the real chart I'm showing here. This is the real chart I showed you before. Okay, you see the currency: euro, GBP, Australian, New Zealand, Canadian versus dollar, Japanese versus dollar, Swiss franc versus dollar. Okay. Una de las preguntas que nos están haciendo es euros contra el Swiss franc. Okay. Vamos con eso entonces. Okay. You can start with this one. Okay. This is the euro, as you see here.
You see the blue one? The white circle is the last point you have. So it's today, okay? Ok, ahí vemos el euro, el punto allí que nos indica el último nivel del día de hoy. In this color, I don't know how to call it because it's a kind of green. This is a Swiss franc. Y allí en esa clase de verde vemos el franco suizo. Okay, as you see here, they are very close. So you probably don't see any great move in euro franc. Como podemos ver, están realmente cercas y de repente no vemos ningún movimiento entre el euro y el franco suizo. And if you want to check in the chart, you can see here in these very days, you can see a great move. See here, it's about the same place. Si revisamos entonces en los gráficos, vemos allí el movimiento. And in this case, I don't think it's a great idea to invest in this one for the moment. Probably you have to choose something very, very far from one from each other. Y, por ejemplo, en este caso del euro y el franco suizo, Daniel no lo ve como una buena opción de inversión. I think you can, for example, invest in buy euro versus New Zealand dollar. Por ejemplo, podemos invertir en euro y dólar de Nueva Zelanda. Aquí vemos dólar, sorry. Okay. Euro y dólar neozelandés. You see here, this is a bullish formation. Y aquí vemos el movimiento bullish. It's bullish because, as you see here, the euro is stronger than New Zealand. So even if they are both of them weak, the euro is stronger. So you see the chart, and this is bullish. El movimiento es bullish porque a pesar de que los dos son débiles, el euro es más fuerte que el dólar neozelandés. Here you see, for example, the dollar index. This is the dollar, and those are all the other major currency. Y aquí vemos, por ejemplo, el dólar index. Ese es el dólar y allá están las otras activos, las otras currency Major, yeah. And for example, here you have all the currency that you can have here. For example, with every cross, you see here, something that you asked me before, US CAD or US franc, or here, for example, Euro, New Zealand, for example, as I told you before. You see, this is one of the strongest. Aquí vemos otras divisas. Vemos, por ejemplo, aquí estamos viendo en este momento las fuertes. Por ejemplo, aquí vemos el euro y el dólar neozelandés. Yeah, perfect. And you see here, Euro versus Australian. Again, this is strong. Y aquí vemos otra vez uno fuerte, el euro versus el dólar australiano. And it's strong because euro, even if it's not so strong generally, but it's stronger than Australian and New Zealand dollar. ¿Qué pasa? Aunque el dólar no es generalmente fuerte, en este caso, el euro, perdón, no es generalmente fuerte. En este caso, el euro es más fuerte que el dólar neozelandés y australiano. And in this case, you can choose your investments, for example, analyzing all the market, spotting just only the screen. Entonces, en este caso, podemos analizar nuestros trades y analizar todo el mercado simplemente viendo esta página. Okay. I don't know if there are other questions. Quedan varias pendientes de currency, sin embargo, las vamos a ir contestando de forma privada. I think we can go on. Okay. Just a little
just an ad, I think in the next 1 or 2 months, we can add a surprise to our clients, just gifting this thing to them with all the signals that we have, okay? Bueno, Daniel nos está sorprendiendo en este momento. Nos comenta que en un par de meses, para aquellas personas que tienen el servicio de Daniel, el servicio de portafolios de Daniel, en un par de meses podemos sorprender a aquellos suscriptores presentándoles también este gráfico. As you see here, they're receiving in the exact way they are seeing now. They can choose, they can change everything, they can analyze the markets, and they do their choices, analyze it, and as I do. This is a gift we are thinking to give to them. Esto es algo creado por Daniel. Allí podemos analizar todo el mercado, podemos elegir qué currencies o qué monedas observar. Es bastante completo y es un regalo que, como dije, creado por Daniel y que estamos analizando si en un par de meses también se lo damos a nuestros suscriptores del servicio de portafolio de Daniel. Let's continue with commodities, and let's talk about gold. Ahora vamos con las commodities, con las materias primas. Vamos a hablar ahora del oro. If you consider the gold movement, you have to consider that generally it moves in the opposite way of a lot of assets, for example, US dollar, as you see here. Si consideramos el oro generalmente se mueve de forma contraria a otros activos, por ejemplo, el dólar norteamericano, como vemos en esta gráfica. And you see, for example, the gold is not so brilliant in the moment, so we can try to invest in gold in the next month. I think here in the summer, in the autumn, we can invest in gold. Este no es el momento más brillante del oro, sin embargo podemos pensar evaluarlo en el verano. You can also, if you don't want to invest in gold, for example, in future, because it's too expensive, you can invest in gold stocks, for example. Si no tenemos planteado invertir en oro, porque por ejemplo es un poco más costoso, lo que podemos hacer es revisar las acciones de oro, por ejemplo. You have to consider that generally the gold, for example, for 2020 gains 80%, but gold mine stocks gains 180%. Is a lot more. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en el año 2020 el oro ganó un 80%, pero las acciones de oro ganaron un 180%. So knowing this fact, probably we can choose to invest in gold, but we have to invest also in gold mining stocks because it's a great investment. Entonces, viendo esto, podemos tener en cuenta no solamente una inversión que podemos hacer en oro, sino también en gold mining stocks. Let's talk about cryptocurrencies. Vamos a hablar ahora de las criptomonedas. Here in this slide, you see every force in Bitcoin historical correction. Aquí en este gráfico podemos ver todas las fuerzas de correcciones históricas del Bitcoin. You see that the last correction here is the May 17th, which is not ended yet. La última corrección que podemos ver allí en el gráfico no ha terminado todavía. If you analyze the percentage now, we are around 60%. Si analizamos el momento en el que nos encontramos en este momento, podríamos decir que es el 60%. But after considering this fact, you have to understand that every time the Bitcoin falls so brutally,
it recover very fast. So you can gain from this recovery. Pero tenemos que considerar que cuando el Bitcoin cae tan fuertemente, usualmente se recupera bastante rápido. Así que podemos ganar de estas caídas. For example, let me put for you here in the chart a Bitcoin, you see here. Por ejemplo, ahora vamos a ver en el gráfico el Bitcoin. You see Bitcoin falls from the high and it lost 54%. Vemos la caída entonces del Bitcoin perdiendo un 54%. And I think it could be a great investment if you can try to consider, for example, that it can recover from there. You see there, 112%. Pero Daniel considera que es una muy buena inversión, ya que cuando se recupere va a llegar entonces a el 110%. And let's consider the period before this falls, as we see before in this slide. For example, the period starting from June 2019 and here until the March 2020. Vamos a considerar entonces los movimientos que ha tenido en otros momentos. Por ejemplo, ahí vemos en este periodo de tiempo desde el 2019 hasta marzo del 2020. And you see here, to recover this level, it took, for example, 1 year and a half. Y, por ejemplo, vemos entonces el movimiento que se hizo para recuperar el nivel. And in this case, if you, for example, had invest in this area, you see how great is this movement. For example, if you had invest here, see, you can't count how much money you did. Por ejemplo, si hubiésemos invertido en este momento, imagínense qué buen movimiento hubiésemos aprovechado. Imagínense todo el dinero entonces que hubiésemos ganado con esta inversión. I know that it's difficult to invest when everyone is not investing in an asset. Everyone is selling this asset, but you have to buy when no one is interested in buy. Sabemos lo difícil que es invertir cuando nadie está invirtiendo, pero tenemos que comprar cuando nadie está comprando. In this case, we have to be sure that this is a bottom, but after considering this fact, probably in the very next future, we can invest in cryptocurrency and in Bitcoin. Aquí estamos viendo que estamos entonces en un nivel bajo, pero podemos tener en cuenta que en un futuro podemos invertir en Bitcoins. I think we are very close to invest in this cryptocurrency, even in our service of portfolio. Podemos decir que incluso nuestro servicio de portafolio que ofrece Daniel Lavecchia es bastante cerca de invertir entonces con Bitcoins por los movimientos que se vienen. For example, here I'll show you. I don't know if okay. You see here the cryptocurrency. Por ejemplo, all the cryptocurrency here. You see the Bitcoin. Bitcoin is here. Vemos aquí en este gráfico todas las criptomonedas. Allí Daniel nos señala dónde está la Bitcoin. And for example, probably we can invest in when the time comes, we can invest in all this cryptocurrency. Y podemos pensar que cuando el tiempo sea el correcto, podemos invertir en todas estas criptomonedas. And we are very close, but not yet. The moment is not yet come. But anyway, we can invest in Bitcoin, for example, Cardano, Ethereum, okay?
Estamos bastante cerca, el momento aún no ha llegado, pero estamos bastante cerca. Mientras tanto, quienes los consideren pueden invertir también en otras criptomonedas. This is the way how we can analyze the market. Just considering in every moment the market by itself and all the markets this instrument is surrounded by. Esto es una forma de analizar el mercado. Tenemos que pensar en el mercado en sí mismo y también cómo se rodea entonces el mercado. Let's end in our presentation talking about the bonds. Ahora vamos a terminar nuestra presentación hablando del mercado de bonos. If you consider the Treasury bond 30-year, you see starting from the March 2020, it lost the 70%. Si analizamos el mercado de bonos desde la fecha del 30 de marzo, podemos ver que ha perdido el 17%. And in this case, we can try to to invest in bonds because this is a chart not from today, but from I think five days ago. And at this very moment, you see the market arrives here. Y este no es un gráfico del día de hoy, esto tiene unos 4 o 5 días y podemos ver que entonces el mercado de bonos ha llegado hasta donde nos indica allí Daniel. And exactly as we did before, starting from the stocks, from the Forex, and for example, the dollar, but everything we done, for example, Bitcoin, we consider the loss, and then we consider the great opportunity to buy around this area because the recovery. Y al igual que en todos los mercados, tenemos que pensar en la pérdida, pero también en la oportunidad que nos puede brindar la ganancia. And even in this period, in the summer period, when everyone is talking about falling on the market, for example, we can choose the market that they didn't recover yet, and we can try to buy it betting on this recovery. Por eso, en este periodo en donde no todos los mercados se han recuperado, podemos pensar y elegir en cuál mercado que no se ha recuperado aún podríamos invertir. And doing this, we have to consider the market by itself and consider all the market to understanding every movement, because this is a great idea to have a general idea of the markets. Ante esto tenemos que evaluar el mercado en sí mismo y también las oportunidades que se pueden presentar, entendiendo que es un tiempo bastante complejo en los mercados. I prepared more slides, but I think we went too long. What do you think? I think like we can talk about the service. Okay, because I think that the other part we can leave it for another presentation because this is very interesting. I think it's quite too long to finish it. Yes. Está una segunda parte de esta presentación en donde Daniel habla de riesgo y de la inversión. Sin embargo, sabemos que ya nos estamos pasando del tiempo. También sabemos que hay muchísimas preguntas que vamos a ir respondiendo ya por correo electrónico por cuestiones de tiempo, pero que entonces están todos invitados para una segunda parte de este webinar. Y no quiero que se vayan sin antes comentarles entonces cómo aplicar todo esto que nos está explicando Daniel. Daniel ofrece junto al Instituto Español de la Bolsa lo que serían sus servicios de señales. Muchos de ustedes nos preguntan qué es un servicio de señales. Un servicio de señales es básicamente recibir la misma información con la que están operando nuestros traders. En este caso, ustedes van a recibir exactamente las mismas operaciones que hace Daniel en su portafolio. Para esto, lo único que tienen que hacer es activar el servicio y ya de una vez van a recibir esa información
en su correo electrónico y el servicio de mensajería Telegram. Esto hace muy sencillo que sea posible alcanzar las ganancias como las que alcanza Daniel. Muchas veces cuando evaluamos nuestras ganancias, cuando evaluamos nuestro performance en el mercado, vemos imposible alcanzar las cantidades, alcanzar los beneficios como los traders profesionales. Sin embargo, si tenemos servicios como estos en los que nos apoyamos, en donde recibimos toda la información detallada y que además contamos con un acompañamiento de parte del Instituto Español de la Bolsa y de sus traders, vemos que será realmente sencillo alcanzar excelentes resultados. Quienes ya tienen activo el servicio lo saben porque venimos de unos excelentes resultados en lo que es acciones, en lo que es Forex y commodities, lo hemos venido evaluando. También hemos estado hablando con ustedes de cómo han activado esa información, analizando sus riesgos y viendo sus buenos resultados con una poquita inversión de tiempo frente al ordenador, pero una excelente ganancias en lo que vemos en nuestra pantalla y también en conocimiento, porque mientras vamos operando, vamos aprendiendo. Aquellas personas que quieran activar y operar bajo las señales de Daniel Lavecchia en commodities, en acciones y en Forex, quiero anunciarles que tenemos una promoción especial hasta el día miércoles de esta semana. Así que si aún no tienen ese servicio espectacular de Daniel Lavecchia, lo único que tienen que hacer es escribirnos al +34 692 926331 o info@institutoespanoldelabolabolsa.com. Allí nos van a solicitar cómo se activa el servicio, un servicio en promoción desde el día de hoy hasta el día miércoles en un precio especial y a partir de allí ustedes van a poder hacer las operaciones. Lo bueno es que como son operaciones exitosas, como son operaciones ganadoras, es una inversión que se recupera bastante rápido. Me gustaría que Daniel nos hablara un poco de las últimas operaciones para ver en detalle el objetivo que alcanzaron. Daniel, don't you want to talk a little bit about the last operations, the last trades? Okay, for example, we took, as I told you before, we took, for example, okay, you see here my screen. This is a British pound versus Australian dollar, and Okay. we took it here, and now we are 1-1 risk reward. Ahí vemos una de las operaciones que está en el servicio de Daniel, quienes tienen el servicio seguro están en esta operación de Forex. Vemos la libra del Reino Unido junto al dólar australiano y ya estamos en un nivel de riesgo de 1-1. Which means that if it takes the stop loss, you lose, for example, $500, and symmetrically now you are gaining, for example, $500. Eso significa con este riesgo que si alcanzamos el stop loss perderíamos 500 euros. Si alcanzamos la ganancia llegamos a 500 euros. And for example, we took it Microsoft here. We took it here, I think a week ago, and we took it here. The stop loss is here, and hace cerca de una semana activamos el trade de Microsoft, vemos el stop loss allí y vemos la ganancia allí también. If you arrive here, is about $500 or euro, and now probably we are around 300 euro. Vemos entonces el stop loss por un ejemplo de 500 euros y allí también en donde nos encontramos ahora estamos en una ganancia de 300. This is an example. We invest in, for example, Vornado. We reached before around 1-1. Now we are in gain, a few in gain, just a little bit in gain now. Vemos otra de las operaciones que tenemos activas.
bordado y estamos también en un poco de ganancia con esto. For example, we are here in ERA. We took it here, and now we are in a great gain situation because this is the situation. $500. Now we are 70. No. Por ejemplo, tenemos otra operación abierta, ERA, que esto muchos de los suscriptores están todavía bastante contentos con esta operación. Por ejemplo, si colocamos el stop loss en unos 500 euros, ya vamos por una ganancia de 750. I'll show you something that is not still working well. I took this Spanish stock. We went at 1 and now we are even. También Daniel nos muestra esto que todavía está en progreso. Esta acción española, empezamos en un 1-1 y ahora ya estamos a la par. But we decided to take, for example, the dividend. So we gained from the dividend a lot, and now we are waiting for the market to explode it in the right direction. Pero en el servicio de Daniel se decidió coger las ganancias del dividendo, que fueron bastante grandes, y ahora estamos esperando porque el mercado tome su dirección. For example, here you see all the operations, they are open now, and you see here, for example, sorry, I use another, okay? You see the variation, you see the dividend here, and so you have more gaining starting from the dividend. Entonces, aquí vemos todas las operaciones que están en este momento abiertas bajo el servicio de Daniel Lavecchia. Tenemos las variaciones y las excelentes ganancias que estamos cogiendo del dividendo. And then the dividend contributes to a more gaining. Y este dividendo contribuye a más ganancias. That's why we choose to invest in different assets, because starting from different assets, you can have help in gaining in different times. Es por esto que decidimos invertir en distintos mercados, porque así podemos ganar todo el tiempo en distintas oportunidades. This is the equity line starting from 2019. This is the 2020. This is 2021. And you see here the gaining for the years. Ahí vemos las ganancias en el año 2020 y en el año 2021 del servicio. And for example, starting from the very beginning of the year, we are gaining the 50%, not considering the dividend and not considering all the operations that are still open now. Desde principios del año hasta hoy estamos ganando el 50%, sin considerar los dividendos y sin tomar en cuenta las operaciones que están abiertas en este momento. For example, in this case, I've considered a capital to invest of 10,000 euro and placing at risk 500 euro for every operation open, the 5%. Por ejemplo, aquí ponemos como ejemplo un capital de 10.000 euros. And 5% at risk, it means 500 euro. Y un riesgo del 5%. Esto es solo un ejemplo para que se vea el performance del servicio. If you want to risk less, you can try to use, for example, the half of what I placed before, 2.5, and then you see the gain is the half of before. Por ejemplo, si ponemos un riesgo más bajo, la mitad, que sería 2.5%, vemos que la ganancia sigue siendo la mitad de lo que teníamos antes. The most important thing
is considering that I'm not perfect. You always have some period when you're not gaining, but in a year you gain very easily. Lo más importante es considerar que esto no es un servicio perfecto. Daniel no es un trader perfecto, no existen ni los servicios ni los traders perfectos, y que aunque de repente podemos ver operaciones que no ganan, eventualmente vemos cómo sumamos todas esas ganancias y vemos cómo de bien han dado los resultados de este servicio. As you see here in the equity line, the period we are not gaining, but we are trying, and every year we close in positive. Vemos cómo cada año cerramos entonces en positivo. Okay, more questions or something you want to know? Ok, si tienen alguna pregunta, sabemos que están llegando muchas preguntas sobre lo que es Forex, sobre las operaciones en cripto. Les pido que las vayan dejando en el chat de preguntas. Por allí las vamos a ir contestando en sus correos electrónicos, y también cualquier duda del servicio les pido que la vayan dejando por allí. Les recordamos que el servicio de Daniel, que incluye commodities, Forex y acciones, es un servicio que presenta los resultados espectaculares que ya habíamos visto como Daniel nos enseñaba. Son operaciones que, como ustedes pudieron ver, Daniel analiza y finalmente dan unos resultados bastante satisfactorios, como lo pueden comprobar nuestros suscriptores. Ustedes también pueden operar como Daniel, ustedes también pueden operar ganando, simplemente activando este servicio que va a estar en promoción hasta el día miércoles. Les pongo en pantalla el número de teléfono +34 692 926331, así como el correo electrónico info@institutoespanoldelabolsa.com. Allí nos escriben y de inmediato activamos el servicio para que ustedes puedan operar. Van a recibir toda la información necesaria, van a recibir todas las actualizaciones necesarias, van a recibir el acompañamiento 24/7 de parte de los traders e inversores del Instituto Español de la Bolsa, y van a finalmente poder tener estos resultados en sus operaciones, como nos muestra Daniel. Muy poco tiempo invertido, pero muchísimas ganancias y muchísimo aprendizaje. Así que les recomiendo que aprovechen esta promoción hasta el día miércoles, +34 692 926331 e info@institutoespanoldelabolsa.com. Para mí fue un gran placer acompañarlos, especialmente con un trader de la calidad y de la altura de Daniel Lavecchia. Daniel, thank you so much for your time. Thank you so much for everything. Thank you for inviting me. It was a pleasure being here. It's a pleasure for us. Daniel nos agradece por invitarlos. De parte del instituto les agradecemos acompañarnos en esta hora de cultura financiera. Quedamos atentos a la segunda parte de este webinar, que estuvo genial. El tiempo no nos alcanzó para tantísimo contenido y esperamos verlos entonces en nuestro próximo encuentro. Recuerden que el día miércoles también tenemos webinar. Nos pueden acompañar por allí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.